Hola, hoy vamos a descubrir a un personaje fascinante de la historia moderna francesa, mientras abordamos una serie de ideas preconcebidas sobre la colonización francesa. Siento que nos vamos a divertir en los comentarios, pero los temas delicados como los supositorios no me dan miedo. Así que aquí llega la historia de Félix Éboué para aquellos de ustedes que no lo conocen o que piensan en el comediante a grandes rasgos, ya que vamos a ver los detalles juntos. Félix Éboué era un guyanés nacido en 1884, nieto de esclavos que se convirtió en gobernador colonial, antes de convertirse en un verdadero héroe de la República Francesa durante la Segunda Guerra Mundial, al unirse muy pronto a la Francia libre. El porqué de todo esto y su contexto es lo que vamos a descubrir hoy. Un héroe es una persona que encarna un ideal de fortaleza de espíritu y elevación moral dentro de un sistema de valores, según una de las definiciones del Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. ¿Por qué hablar de Félix Éboué? Porque además de tener una vida fascinante, él es producto de su época. Al mismo tiempo, proveniente de una exitosa integración republicana, no reniega en absoluto de sus orígenes. Auténtico actor del Estado colonial y su administración, no es el único francés de Guyana y las Antillas en la administración colonial. Dicho sea de paso, él buscó modernizarla profundamente y hacerla más justa. A pesar de ser un hombre de leyes, no dudará en unirse al general de Gaulle, tras el colapso moral de la clase política en la metrópoli. Por todo esto quise hablar sobre la trayectoria de este personaje en su contexto para entenderlo mejor a él y a su época. Félix Éboué nació en circunstancias muy especiales. El de la Tercera República Francesa, su imperio colonial y la Guayana francesa de fines del siglo XIX. Por lo tanto, es esencial comprender el enfoque general de la Tercera República, incluyendo su actitud hacia su imperio colonial, para entender el recorrido de Félix Éboué. En ese tiempo, la Tercera República intentaba consolidar su posición como sistema político, principalmente fortaleciendo la nación francesa, tal como la había imaginado la Revolución Francesa. Para lograrlo, buscan establecer un sistema escolar universal, en el cual se inculcan una serie de valores y un apego al país, incluso dentro de lo que se llama las viejas colonias, que son las colonias heredadas del antiguo régimen, entre las que se encuentra la Guayana. Luego, para resumir el enfoque colonial de la época de manera muy general, pero sin las caricaturas habituales. La cultura colonial francesa de la Tercera República se basa en dos cosas. En primer lugar, en una voluntad puramente pragmática de conquista territorial, por motivos esencialmente geopolíticos, considerando además el acto colonial como parte del avance hacia el progreso del país. Este enfoque debe fundarse en los valores universalistas de la Revolución, considerando que la nación francesa aporta libertad y desarrollo a las poblaciones que libera. En la práctica, existió cierta discrepancia con esta perspectiva, materializada principalmente por lo que hoy conocemos como el régimen de la indigeneidad, que consistía en los hechos en prácticas dispares dependiendo de los territorios y de las poblaciones. Cada colonia francesa, como Argelia y el Congo, tenía sus propias reglas. Este régimen se aplicaba a las poblaciones indígenas y estaba fuera del derecho francés, lo que permitió, entre otras cosas, el trabajo forzado y abusos, a veces absolutamente terribles. Es crucial considerar todo esto. Al mismo tiempo, la cultura colonial, algo idealista que permite entender el razonamiento de muchos franceses de la época, como Félix Éboué, y frente a eso, la práctica, con más ejemplos por venir, permite comprender la huella de ese periodo, sin limitarlo a eso. Para contextualizar, es necesario comprender la situación de la Guayana francesa en ese momento. En 1848, menos de 40 años antes del nacimiento de los Boué, la esclavitud es abolida definitivamente en Francia. Este evento es crucial para la Guayana, no solo para las poblaciones liberadas ese día, sino también para la estructura social del territorio. La doctora Arlette Capdepuis, historiadora contemporánea, sugiere que la abolición de la esclavitud, junto con la escasa población occidental del territorio, propició el surgimiento de una clase media criolla guayanesa, compuesta por mestizos de diversos orígenes, incluyendo africanos y autóctonos. Los padres de Félix Éboué pertenecen a la clase media, que busca activamente integrarse y participar en la sociedad francesa de la época, sin por ello ignorar las especificidades culturales ligadas a su historia y al territorio en el que surgió. Según la historiadora, los franceses de Guyana anhelan la asimilación, concepto usado en ese periodo, pero volveré sobre esto para que sean considerados franceses de pleno derecho, con los mismos derechos, obligaciones y oportunidades civiles y políticas.
Félix Eboué nace el 26 de diciembre de 1884 en una familia de esclavos liberados por ambos lados, quienes se habían elevado a la clase media del territorio gracias a su esfuerzo. Como anécdota, su apellido Eboué es de origen africano. La persona que adquirió a su antepasado le permitió conservar su nombre original, una práctica que no era particularmente común. Así que creció en esa clase media de Guyana, captando su estado de ánimo antes de conocer la escuela de la Tercera República en Cayena, de la que hablé anteriormente, favoreciendo la integración de todos los niños franceses que tenían acceso a ella, tanto en la metrópoli como en otros lugares de Francia, por lo que se llama asimilación para ser precisos, y para permitirles matizar lo que a veces se escucha sobre este tema hoy en día. La asimilación que practicaba la Tercera República no significaba, en teoría, borrar la identidad de un individuo o de un territorio, sino su integración en un conjunto coherente. Aunque esto debe ser matizado, ya que lógicamente también se utilizó como un medio de dominación de las poblaciones conquistadas. Félix Eboué, auténtico hijo de su tiempo, no reniega de sus raíces. Por ejemplo, recordará los testimonios de su abuela, que fue esclava. Nunca olvidará sus raíces africanas, lo que luego impulsará su anhelo de ser enviado a África, y mantendrá una parte de la cultura criolla guyanesa que su madre le inculcó. A pesar de estar perfectamente integrado en la nación francesa, tras estudiar en Cayena, sus excelentes calificaciones le otorgan una beca. En septiembre de 1900, uno desembarca en Burdeos, en el Liceo Montaigne, donde obtiene su bachillerato en filosofía en 1905. Aquí me permito una precisión que, una vez más, matiza la imagen que podemos tener de la época. En el Burdeos de la época, un gran puerto colonial, los alumnos, criollos o negros, no están completamente excluidos. Al contrario, no hay distinción y están plenamente integrados en su entorno social. Luego, viaja a París para ingresar a la escuela colonial, donde se forman los administradores del Imperio Colonial de la Tercera República Francesa. Graduado en 1908, insiste en ser asignado a África, tierra de sus antepasados, y a los 24 años es destinado al Congo, Francia, que se convertirá en el África Ecuatorial Francesa o África Ecuatorial Francesa en 1911, a donde llega a principios de 1909. Durante su asignación, estará movilizado dentro de la división administrativa de Lubangui-Chari, hoy parte de la República Centroafricana, dentro del cual será asignado a diferentes distritos. Eboué llega en una situación difícil, ya que desde su llegada se enfrenta a la dureza del Estado colonial de la época en este territorio, algo para lo que no estaba preparado dada la lógica teórica francesa de entonces. Lo repito, no debemos engañarnos sobre este asunto. La colonización fue un periodo duro, violento y a veces humillante para muchas poblaciones del planeta. En el Congo francés, la violencia es provocada principalmente por las grandes compañías concesionarias, cuyo único objetivo es explotar los territorios. Estas ocurren durante los primeros años después de la conquista del territorio, mucho antes de la llegada de Eboué. Casi no estaban controladas por el Estado debido a la escasez de recursos para supervisar sus prácticas. Estas compañías tuvieron pocos escrúpulos en sus métodos, a menudo brutales y crueles, lo que provocó rebeliones reprimidas con la misma brutalidad. Para empeorar las cosas, algunos miembros de la administración enviados a estos territorios conquistados recientemente tenían un perfil dudoso, ya que se trataba de deshacerse de ellos en otro lugar. A pesar del contexto, Eboué desempeñó bien su trabajo allí, según se deduce de los informes y cartas que lo mencionan. También dedicará tiempo a interesarse por las poblaciones que administra, estudiando su cultura y funcionamiento. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, él solicita ir al frente, como muchos guyaneses. Cumplir con el deber patriótico de las armas es imprescindible para los ciudadanos que desean formar parte plenamente de la sociedad francesa de la época. Se le negará, pues la administración colonial requiere a sus funcionarios en el sitio. Durante ese periodo bélico, el ya escaso personal militar en el lugar se reducía aún más, y con razón. Las compañías concesionarias explotaron aún más los territorios bajo su control, aprovechando el debilitamiento administrativo resultante. Al hacer un uso regular de la brutalidad y causar escasez de alimentos, incitando deliberadamente a la recolección de caucho a expensas de la producción de alimentos, Eboué intentará activamente reestructurar todo esto, organizando por un lado una producción alimentaria diversificada obligatoria, mientras crea reservas de alimentos que de hecho protegen mejor a las poblaciones de la hambruna. Después de esta primera fase de adquisición de experiencia y análisis de su entorno, comienza a aplicar sus ideas, tanto provenientes de su experiencia en el campo, de su interés por las poblaciones locales, de sus valores humanistas, como también de sus orígenes y de su experiencia personal frente al racismo,
del cual fue testigo cuando no se enfrentaba él mismo directamente. Además, su labor con las poblaciones del África negra le condujo a una reflexión más extensa sobre la evolución humana y social. Así considera que las sociedades indígenas con las que trabaja como administrador colonial y que sus contemporáneos consideran como sociedades primitivas, todas tienen estructuras organizadas y culturas que, según él, presentan similitudes con las de sociedades más desarrolladas. Sin embargo, lo más importante siguen siendo sus conclusiones, en las que considera que no es posible decir que algunos hombres pertenezcan a sociedades que serían superiores y otros a sociedades que serían inferiores. Algo que puede parecer bastante lógico con la perspectiva de nuestra época, pero que en realidad es una consideración particularmente moderna para su tiempo, y es aún más relevante porque proviene de un administrador y un hombre de leyes que propone una forma real de cambiar la situación, y no simplemente de algún transeúnte indignado gratuitamente. Después de alrededor de 22 años en el lugar, su asignación termina en 1931. Para entonces, había escalado hasta administrador en jefe, y su labor era considerada particularmente satisfactoria por la administración colonial. Su benevolencia, a veces considerada excesiva hacia las poblaciones locales, fue señalada en múltiples ocasiones durante su trayectoria. A partir de 1932 fue asignado a diversos puestos. Pasó 2 años en Martinica, 2 en Sudán francés y luego 2 en Guadalupe, donde aparentemente dejó un impacto positivo. En 1938 fue nombrado gobernador del territorio estratégico de Chad. Eboué es elegido por su perfil, acumulando competencia, patriotismo y lealtad a la República, mientras la guerra amenaza de nuevo a Europa y al mundo. Eboué dirá una vez estando ahí: Chad es la clave de nuestra defensa imperial. Me quedaré aquí mientras la atención exterior no se disipe. La guerra estalla en septiembre de 1939, y unos meses después, durante varias semanas difíciles, y a pesar del valor de los combatientes. De hecho, ya habíamos hablado de este tema previamente. Francia colapsa militar y políticamente. La batalla de Francia está perdida el 19 de junio de 1940. Eboué envía una carta al gobernador Pierre Boisson de África Ecuatorial Francesa, afirmando su deseo de seguir luchando en África, y solicita la elaboración inmediata de medidas prácticas con miras a la constitución de un bloque de guerra africano. Al día siguiente, Eboué recibe por telegrama el apoyo político y militar de los territorios bajo su cargo, destacando el siguiente mensaje: le aseguro devoción absoluta. Seguimos adelante con valor, gobernador general, y pedimos que el África Ecuatorial Francesa y el Imperio continúen la lucha para salvar la patria. Pierre Boisson se une a Vichy, pero a pesar de eso, el África Ecuatorial Francesa se une a la Francia Libre, lo cual fue desafortunado para Eboué. Gracias a los esfuerzos y al valor del gobernador del Chad, Eboué, y de los administradores y militares locales que lo apoyaron, reforzado por los responsables militares y civiles que huyeron de otros territorios para seguir luchando, Eboué, como Charles de Gaulle, será condenado a muerte por traición por el régimen de Vichy. Mientras tanto, de Gaulle permite la partida de administradores y militares que no quisieron unirse a la Francia Libre. El África Ecuatorial Francesa, con capital en Brazzaville, se convierte, según de Gaulle, en el refugio de la independencia y el honor de Francia. En enero de 1941, de Gaulle nombra a Félix Eboué compañero de la liberación. De Gaulle se convierte en líder del África Ecuatorial Francesa, bastión territorial de la Francia Libre, que también es apoyado por los puestos franceses. En la India y las islas del Pacífico, incluyendo los territorios franceses de Tahití y Nueva Caledonia, hombres y mujeres de diversos orígenes continuarán la lucha. Henri Laurenti, allegado a Eboué y secretario general del África Ecuatorial Francesa, sintetizó el sentir de Félix Eboué luego de su designación. Durante 30 años, el señor Eboué reflexionó constantemente sobre los problemas que unen a las poblaciones africanas y a los colonizadores. Él pensaba que se había equivocado frecuentemente al juzgar la naturaleza de esas relaciones, y él estaba, con suavidad pero obstinación, decidido. El día en que, por casualidad, pudiera hacer valer y aplicar sus ideas. Desde su nombramiento, Eboué impulsa una profunda reforma de la política colonial, con principios definidos en la nueva política indígena para el África Ecuatorial Francesa, publicada el 8 de noviembre de 1941. En su declaración inicial, Eboué afirma que no se trata solo de una innovación, sino de una revolución para terminar con lo que considera prácticas pasadas. Esta política busca reestructurar el imperio francés para hacerlo más coherente, respetuoso con los pueblos que gobierna y eficiente, en beneficio de indígenas y no indígenas por igual. Eboué aboga por el respeto a las tradiciones de los pueblos gobernados, las cuales estudió, así como el apoyo y respeto a los jefes tradicionales.
comprender a los jefes locales, que forman una especie de aristocracia local, y por lo tanto una autoridad local por su nacimiento. Según Eboué, Francia debe apoyarse en ellas y al mismo tiempo educarlas. El desarrollo de las estructuras sociales existentes, transformando a los indígenas en, cito, excelentes ciudadanos de su propio país, fin de la cita, para luego convertirlos en ciudadanos del imperio. También abogan por mejorar significativamente las condiciones laborales, intereses, salud y vitalidad de las comunidades indígenas locales, aunque en la práctica se mantiene un modelo casi feudal, donde el colono es el pequeño varón local y los indígenas están atados a su tierra. Implementar todo esto será difícil, pero su obra y mentalidad tendrán un impacto decisivo, sin ser el único en la cultura colonial francesa. En enero de 1944 se inaugura la Conferencia de Brazzaville con el objetivo de determinar el papel y futuro del imperio colonial francés tras la guerra. El general de Gaulle inaugura la conferencia declarando que en África francesa, como en todos los demás territorios bajo la bandera francesa, no hay discriminación de raza. No habría progreso real si los hombres no se beneficiaran moral y materialmente en su tierra natal, y si no pudieran elevarse gradualmente para participar en la gestión de sus propios asuntos en su país. Es deber de Francia asegurarse de que así sea. Ese es el espíritu de la conferencia, cuyas conclusiones concuerdan con esta lógica. No obstante, no se trata de descolonización, sino de una profunda reestructuración administrativa, social y humana. Esto debe llevar a una federación de estados autónomos administrativamente dentro de un bloque francés. Esto concuerda con la lógica de Eboué. Antes de convertir a los indígenas en franceses de África, primero hay que hacerlos buenos ciudadanos de su propio territorio. Esta conferencia surge de razonamientos humanistas, de los que Eboué es un estandarte, pero no es el único que llevará a la eliminación de lo que se llama el régimen de la indigeneidad. En 1945 se preveían sanciones severas específicas para los indígenas, y en 1946 se prohibió el trabajo forzado. Son avances significativos para los habitantes de los territorios ocupados, y el cambio de mentalidad, al menos en algunos eslabones de la cadena colonial, es genuino. En mayo de 1944, 3 meses luego de la conferencia, Félix Eboué, cuya salud se había deteriorado, fallece. No verá el final de la guerra ni la implementación de las decisiones de la Conferencia de Brazzaville, pero sus acciones, valentía, humanismo y determinación lo convirtieron en un verdadero héroe francés y estandarte del espíritu de la Tercera República. Él entra al Panteón el 20 de mayo de 1949. Hoy exploramos la historia de un personaje extraordinario, pero también abordamos un tema delicado, emocionalmente cargado y a menudo caricaturizado. La colonización francesa, como seguramente ya entendieron, no es un bloque unido en el que solo haya colonizadores malvados y crueles, o por el contrario, ocupantes benevolentes, sino una realidad con múltiples caras. Además, esta colonización es de alguna manera esquizofrénica. Existe una voluntad clásica en la historia humana de conquista por motivos económicos y geopolíticos que se traduce en la opresión de los pueblos conquistados. Por otro lado, hay un proceso de asimilación y engrandecimiento de la nación y su territorio. Estos dos procesos chocarán hasta el final del imperio colonial francés, dividido entre la eficacia política y económica y el humanismo y la asimilación a la francesa. La situación se agrava por la actitud de superioridad de los franceses hacia los pueblos conquistados. Es crucial entender la huella que esta etapa dejó en varios territorios. Simultáneamente, el proceso colonial debe contextualizarse. Es crucial entender el razonamiento subyacente y sus propósitos. Para terminar, el principio de la nación francesa nunca se ha basado en cuestiones étnicas, al contrario. Se pretende universalista y, históricamente, puede verse como un bloque cultural que busca expandirse, con ciertas fricciones, eso es evidente, como lo han identificado fácilmente gracias a nuestro tema de hoy. Espero que este tema les haya interesado tanto como a mí. Sé que hoy tocamos temas sensibles. Espero haber sintetizado satisfactoriamente y agradezco enormemente a mis revisores Quentin del canal Sur le Champ y Tony A. Hasta pronto.